Vamos a comenzar con la segunda comisión, que se trata de la Comisión de Seguridad y Defensa. Por favor, se pide el delegado encargado de leer las cláusulas que sobre la ley, por favor. La Rioja. Recuerden pegarse el micrófono para que después se pueda escuchar en el vídeo. Gracias, señor presidente. 1. Declara su motivación de participar como moderador en el conflicto diplomático entre Estados Unidos e Irán, instando a la creación de embajadas entre ambos países. 2. Expresa su deseo de crear una comisión dentro del Parlamento Europeo conformada por expertos en los campos jurídico europeo, sanitario y económico para la renegociación del Tratado de Libre Comercio, rechazando así el establecimiento de políticas proteccionistas extremas estadounidenses. 3. Declara su deseo de incentivar el libre comercio con los Estados Unidos, adoptando una posición proteccionista en caso de que no se llegase a un acuerdo. 4. Invita a reforzar las distintas organizaciones de defensa europeas ya existentes y expresa su deseo de facilitar y promover el intercambio de información y la colaboración entre ellas. 5. Promueve un plan de pago en el cual se aplace la fecha límite, actualmente 2024, para el cumplimiento de dicho porcentaje a contribuir. Confía en que los Estados miembros de la OTAN alcancen un mínimo del 1,2% del PIB anual destinado a dicha organización en el año 2024. Solicita a los países miembros llegar al 2% del PIB invertido en la OTAN para el año 2030. Establece como primera medida ante el incumplimiento la suspensión temporal del país con posibilidad de expulsión en caso de seguir con el incumplimiento. 6. Solicita aumentar el control de fronteras exteriores de la Unión Europea y dotar de un documento de identidad a aquellos inmigrantes legales que no dispongan de documentación o nacionalidad. 7. Expresa su deseo de aumentar la colaboración tanto interestatalmente como entre empresas privadas, aumentando la cooperación con bases de datos entre cuerpos de seguridad y aumentando la transparencia. 8. Proclama una reafirmación del apoyo dado a Ucrania. 9. Solicita la desmilitarización total en las zonas ocupadas ucranianas a través de tratados de paz y de la ONU. 10. Recomienda llevar a cabo un referéndum por regiones en Ucrania, ya llevada a cabo la desmilitarización, donde se decida la nacionalidad de cada región, siendo este vinculante y definitivo. 11. Afirma la necesidad de la apertura de negociaciones con Estados Unidos para que vuelva a un renegociado Acuerdo de París, incluyendo aquí, de ser necesarias, presiones por parte de la Unión Europea. 12. Solicita a la ONU la edición del Tratado para la inclusión de unos nuevos objetivos para los países, teniendo en cuenta más que la emisión de gases de efecto invernadero, la huella de carbono per cápita. 13. Expresa su deseo de premiar a los países que cumplan con los nuevos objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Estos premios irán en la línea de inversión en I+D+I y el fomento de la transformación de empresas y sectores industriales hacia el sector de las energías renovables. 14. Reafirma el deseo de la posibilidad de la imposición de sanciones, las cuales, conociendo la situación del Consejo de Seguridad de la ONU, serán reconducidas al Tribunal Internacional de la Haya. 15. Solicita al presidente remita la siguiente resolución al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea y al Consejo de Ministros. Gracias, señor presidente. Marta Barceló, delegación de La Rioja. Muchas gracias, delegada. Tiene lugar el discurso inicial por parte de la comisión. Por favor, el delegado encargado de hacerlo. Aragón. Gracias, señor presidente. 1949, 2013, 2014, 2015, OTAN, TTIP, guerra ruso-ucraniana, Acuerdo de París, PAIC. En 2017, con la entrada de Donald Trump al gobierno estadounidense, se pone en peligro la OTAN, el PAIC, las negociaciones del TTIP y se retira Estados Unidos, primera potencia contaminante del Acuerdo de París. Y aunque la guerra ruso-ucraniana se calma, no podemos decir que el peligro ha desaparecido. Señores delegados, 5 de marzo de 2018. Sí, me refiero a hoy. ¿Saben qué pasa hoy? Hoy es el día que estamos más cerca de terminar con estos problemas. Hoy, la comisión número 2 ha solucionado todos los problemas planteados. Hoy, más que nunca, la seguridad está más cerca. El trabajo ha sido duro, no lo vamos a negar,
Ha sido un debate intenso, un arduo esfuerzo y un gran trabajo en equipo. Y hemos tenido que llegar a un consenso en el que las posturas que tomará la Unión Europea son distintas dependiendo del tratado en el que estamos hablando. Mi nombre es Lucía Chocarro, represento a la delegación de Aragón y voy a empezar a explicar cómo se posiciona la segunda comisión respecto a los bloques principales dentro de nuestra resolución. PAIC o el acuerdo nuclear de Irán. Tenemos que entender que la controversia en este es grande. Por eso, la Unión Europea, por la comisión número 2, insta a las relaciones diplomáticas, empezando con embajadas. TTIP. La Comisión entiende la importancia que tiene este acuerdo para la Unión Europea. Por ello, insta a una renegociación en la que conseguiremos que el proteccionismo de Estados Unidos descienda. Por supuesto, la Comisión ha tenido en cuenta qué pasaría si Estados Unidos decide no tomar en cuenta esta renegociación. En este momento, la Unión Europea, como ya ha comenzado, empezaría un proteccionismo leve. Continuemos. OTAN. Todos sabemos que para la Unión Europea este es un tema importante, pero sí que sabemos que los países ahora mismo no están pagando el 10% del PIB. Por eso entendemos que para 2024 tal vez es un poco cercana esa fecha, pero para 2030 sí lo vemos factible. Hay que entender que Grecia, un país con una economía más débil, sí paga ese 10%. Por tanto, todos los países pueden llegar a hacerlo. Siempre se tiene en cuenta el easy. ¿Qué pasa si esta negociación no se lleva a cabo? Se pone en práctica una posible suspensión y hasta expulsión de los países que no la lleven a cabo. Por tanto, también se habla del terrorismo, problema que, como sabemos, en Europa está en auge. La comisión número 2 también ha intentado ponerle solución. Guerra ruso-ucraniana. Sí, la Unión Europea ya ha dicho a favor de quién está. Por tanto, quiere comenzar a través de los tratados de paz porque su figura es diplomática. Teniendo en cuenta además los antecedentes históricos que entran en la zona de los Balcanes, la desmilitarización de la zona y un posterior referéndum. Terminemos con el Acuerdo de París. Importante para la Unión Europea. Si la Unión Europea fracasa en el Acuerdo de París, no puede llevarse a cabo. Por eso, necesitamos que Estados Unidos forme parte. Se renegociará dicho acuerdo teniendo en cuenta la huella del carbono. Se añadirán incentivos y, por último, también tiene en cuenta el easy. ¿Qué pasa si los países no cumplen todo esto? Por supuesto, el Tribunal de la Haya se encargaría de las sanciones. Señores delegados, 5 de marzo de 2018. Hoy tenemos más cerca que nunca la seguridad de la Unión Europea. Muchas gracias. Lucía Chocarro, Delegación de Aragón. Gracias, delegado. Bien, tiene lugar el turno de enmiendas, pero la presidencia no lleva a trámite ninguna de ellas. Pasamos a las preguntas aclaratorias. ¿Hay alguna pregunta aclaratoria por parte de la Asamblea? La Rioja. Gracias, señor presidente. En la cláusula 6, justo donde dice aquellos inmigrantes legales que no dispongan de documentación o nacionalidad, querría por favor que me especificasen cómo pueden ser legales si no disponen de documentación en justo ese momento. Entiendo que tras darle esa documentación comiencen a ser legales, pero ¿cómo antes van a ser ya legales? Muchas gracias, Adriana Bercebal Ruiz, Delegación de La Rioja. Gracias, delegada. Lamentablemente esto no es una pregunta aclaratoria, así que la podrá preguntar en el debate abierto. ¿Hay alguna pregunta aclaratoria más por parte de la Asamblea? Aragón. Gracias, señor presidente. Mi pregunta aclaratoria es sobre el punto 3, en el que se dice que si no se mejora la situación del comercio con Estados Unidos, Europa adoptará una posición proteccionista. A mí me parece que si solo por el mero hecho de no tener una buena relación comercial con Estados Unidos se van a limitar las relaciones comerciales con el resto de países, esto no tiene ni pies ni cabeza. Me gustaría preguntar a la Comisión si se refieren a un proteccionismo general, a un proteccionismo dirigido hacia las relaciones con Estados Unidos. Pablo Solans, delegado de Aragón. Gracias, delegado, pero esto tampoco es una pregunta aclaratoria. Les recuerdo que las preguntas aclaratorias simplemente se tienen que referir a un término concreto que no han entendido y necesitan que se explique. Así que la podrá formular en el debate abierto. ¿No hay ninguna pregunta aclaratoria más por parte de la Asamblea? Sí, Castilla-La Mancha. Gracias, señor presidente. En el punto 12 dice, teniendo en cuenta
más que la emisión de gases de efecto invernadero, la huella de carbono per cápita. ¿Me podría explicar algún delegado qué es la huella de carbono per cápita? Porque no lo entiendo. Gracias, señor presidente. Sofía García Pinés, de la Delegación de Castilla-La Mancha. Gracias, delegado. Por parte de la comisión. Navarro. Gracias, señor presidente. Cuando nos referimos a la huella de carbono per cápita, estaríamos hablando, teniendo en cuenta emisiones, vertidos y demás efectos medioambientales adversos que pueda provocar un país, pasándolo al per cápita, es decir, por cabeza. Lo que se buscaría es transmitir, en vez de tratarnos solo de una reducción porcentual respecto a todos los vertidos medioambientales, simplemente una reducción per cápita, por cabeza. Muchas gracias, señor presidente. Avelino Casal, de la Delegación de Navarra. Gracias, delegado. Bien, pasamos al debate abierto. Por parte de la Asamblea. Castilla-La Mancha. Gracias, señor presidente. Respecto al punto número 9, ¿qué pasaría si Rusia no estuviese... ¿Cómo se llevaría a cabo y aseguraría que Rusia no se aprovechase para crear conflicto? Rocío Bravo, muchas gracias, señor presidente. Rocío Bravo, Delegación de Castilla-La Mancha. Gracias, delegada. Por parte de la comisión. Asturias. Muchas gracias, señor presidente. Decirle a la señora delegada que la desmilitarización de las zonas ocupadas por Rusia de Ucrania se llevarán a cabo mediante tratados de paz para evitar conflictos con Rusia y así también, aunque a pesar de que la Unión Europea se ha decantado por el lado de Ucrania, no promover más tensión con Rusia. Muchas gracias. Álvaro Sánchez, Delegación de Asturias. Gracias, delegado. Sobre este mismo punto, ¿algún punto más por parte de la Asamblea? Baleares. Gracias, señor presidente. Suponiendo que se llegase a un acuerdo de paz, quisiera preguntar a la Comisión acerca del siguiente tema. Actualmente Rusia tiene un problema de geografía muy importante. No dispone, a pesar de ser uno de los países con una de las mayores líneas de costa del mundo, casi toda esa costa es de agua que se congela los 365 días al año. Entonces, Rusia, en el territorio de la Federación Rusa, solamente dispone de 2 puertos de agua cálida: San Petersburgo y Vladivostok, puertos lo suficientemente grandes como para albergar una flota militar. Rusia, a pesar de no ser una potencia naval, dispone de una flota bastante considerable. Entonces, cuando se desintegra la Unión Soviética en 1991, la Federación Rusa y la recién formada Ucrania firman un tratado por el cual se le permite a la Federación Rusa preservar la flota del Mar Negro en el puerto de Sebastopol, en Crimea. Entonces, dado que no dispone de otro lugar donde colocar una flota tan grande, ¿qué propone la Comisión acerca de este tema? Por favor, puede decir su... Gracias, señor presidente. Pablo Paredes, Delegación de las Islas Baleares. Gracias, delegado. Por parte de la comisión. Cantabria. Muchas gracias, señor presidente. La delegación, hay que saber que no sabremos el número total del tamaño de la flota que tendría en Sebastopol, pero procederíamos con el paso paulatino de estos barcos hacia puertos, como usted ya ha dicho, de San Petersburgo y Vladivostok, hasta que alcanzaran el máximo de capacidad. Y lo segundo sería que nuestra comisión se centra en la defensa europea y Rusia no es dentro de la Unión Europea, con lo cual no entraría en nuestras competencias. Muchas gracias, señor presidente. Ángel Pelayo, de la Delegación de Cantabria. Gracias, delegado. Sobre este mismo punto, ¿hay alguna aportación más? Canarias. Gracias, señor presidente. Con respecto a este tema, ¿qué proponen si Rusia no decide aceptar estos tratados? Gracias, señor presidente. Pablo Tórtola, delegado de Canarias. Gracias, delegado. Por parte de la comisión, para cerrar este punto, Madrid.
Gracias, señor presidente. Como ya, bueno, no sé si lo saben, pero la Unión Europea ya ha ejercido presión en la zona ocupada por Rusia y eso ha tenido su efecto. Es decir, Rusia ha disminuido la amenaza que suponía, entonces nada nos hace pensar que Rusia no aceptaría esa desmilitarización, ya que la presión ejercida tanto por la Unión Europea como por la ONU ha hecho que esta misma se reduzca. Gracias, señor presidente. Paula San Martín, Delegación de Madrid. Gracias, delegada. Pasamos al nuevo punto en el debate abierto. Les recuerdo que los delegados que antes han intentado hacer una pregunta aclaratoria pueden hacerla ahora. Cataluña. Gracias, señor presidente. Sobre a la cláusula operativa número 5, a la delegación de Cataluña le gustaría saber qué les hace pensar que los países del que participen en la OTAN van a dar su PIB, ese 2% del PIB. Y si no lo hacen, ¿qué harían, consecuentemente? Muchas gracias, presidente. Francesc Mascort, de Cataluña. Gracias, delegado. Sobre este mismo punto de la OTAN, respuesta por parte de la Comisión. Murcia. Muchas gracias, señor presidente. Sí, en 2014 ya firmaron los países que iban a aceptar este 2% del Producto Interior Bruto. Simplemente, dado que estamos a 2018 y muchos países todavía no han avanzado y han permanecido o bien lo han reducido, se plantea un aplazamiento de este periodo de pago y ya se trata en la subcláusula número 3 que si se incumpliese esta fecha límite de 2030, en primer lugar entraría en un periodo de suspensión en los que se fijaría una nueva fecha límite para alcanzar ese 2%. Y en caso de que no se alcanzase el 2% en esta nueva fecha, se podría producir la expulsión de este país de la organización. Muchas gracias, señor presidente. Maxi Gómez, Delegación de Murcia. Gracias, delegado. Por parte de la Asamblea, sobre este mismo punto, Valencia. Muchas gracias, señor presidente. Para la Comisión, ¿no consideran que la OTAN ya es algo arcaico, puesto que Europa ya tiene una potencia lo suficientemente fuerte como para defenderse por sí sola? Además, seamos conscientes todos de que no todos los países miembros de esta están desarrollados, sino que están en sus vías. Y considero un poco utópico y radical expulsar a estos países en vías de desarrollo de cara a un mundo peligroso y frío, cuyo interés común es el capital y el dinero. Entonces, si disponemos de potencias y organizaciones que aseguren nuestra protección, ¿por qué nos vemos en la obligación de exigirles a países un 2% respecto a su capital, que en algunos casos hay una gran diferencia del capital, puesto que defendéis en muchos casos que Europa va a 2 velocidades? Tenemos países que necesitan pagar en 2030 sí o sí el 2% del PIB y hay países que se lo pueden permitir, sin embargo hay países que no. Me gustaría que me aclararan cómo solucionarían esto, puesto que considero que es algo injusto, no algo... Eso que me parece injusto. Sergio Puchades, Delegación de Valencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, delegado. Por parte de la Comisión, País Vasco. Muchas gracias, señor presidente. Está claro que la Unión Europea por sí sola no puede ir adelante. Implantamos este 2% porque creemos que la OTAN está hecha para un desarrollo rápido y eficaz por parte de los países. Con lo cual, creemos que es importante implantar unos límites para como ya he comentado, un desarrollo rápido y eficaz por parte de todos y una mejor defensa. Muchas gracias, señor presidente. Jonander Merodio, Delegación del País Vasco. Gracias, delegado. Seguimos en este mismo tema. Por parte de la Asamblea, Extremadura. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto al tercer apartado de esta cláusula, me gustaría preguntar cómo es posible que la Unión Europea establezca una medida ante esto, ya que no está dentro de sus competencias. Es decir, la Unión Europea no actúa como una organización única en este tema. Los distintos países no han cedido su soberanía en este asunto y actúan de manera independiente. Por lo tanto, ¿cómo es posible que lleve a cabo esta medida y proponga que establezca algo? Muchas gracias, señor presidente. Lucía Roldán, de la Delegación de Extremadura.
Gracias, delegado. Por parte de la comisión, Ceuta y Melilla. Muchas gracias, señor presidente. Primero de todo, quería aclarar que en la OTAN un porcentaje muy grande de los países son europeos y tienen pues bastante poder dentro de la OTAN, aunque el poder absoluto lo tenga los Estados Unidos. Y eso que se podría implantar es una idea que se da para que todos los países lleguen a ese 2%. No es una medida que se puede replantear más adelante en el futuro, es una renegociación, no se sabe si va a pasar o no, pero queremos intentarlo, ya que, como he dicho, muchos estados de la Unión Europea son... Pues eso. Gracias, señor presidente. Pablo Sánchez, a Ceuta y Melilla. Gracias, delegado. Último punto por parte de la Asamblea dentro de este tema. La Rioja. Gracias, señor presidente. Yo quería comentar que no solo los países de la Unión Europea están en la OTAN y, por tanto, ¿cómo puede ser que sin estos demás países se fija las fechas límites para llegar primero al 1,2% del PIB y luego al 2% de este, sin consultarlo con los demás países miembros? Gracias. Camila Cuti, la delegación de La Rioja. Gracias, delegada. Por parte de la comisión, respondiendo a este tema. Aragón. Gracias, señor presidente. Como bien pone en la cláusula número 5, la Comisión promueve un plan de pago. Como bien están diciendo ustedes, no tenemos potestad sobre la OTAN. De lo que se encarga esta comisión es de ver qué objetivos va a implantar cuando se lleve a cabo esta renegociación. Como bien han dicho mis compañeros, no se sabe si sí o si no, pero los objetivos que tiene la Unión Europea son que se cumplan esas medidas si no se llevase a cabo esos pagos. Además, se pondrían de acuerdo esas fechas. Gracias, Lucía Chocarro, Delegación de Aragón. Gracias, delegada. Por parte de la Asamblea, nuevos temas de debate. Andalucía. Micrófono, por favor. Gracias, señor presidente. Con respecto al punto 4, ¿no creen que el hecho de promover el intercambio de información podría llevar a que los derechos de privacidad de los ciudadanos se vieran violados? Muchas gracias, señor presidente. Nerea Pérez, Delegación de Andalucía. Gracias, delegada. En respecto a este tema, por parte de la comisión. Galicia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lo que está queriendo decir aquí la Comisión es que las distintas organizaciones de la Unión Europea tendrían que colaborar entre ellas para poder erradicar el problema del terrorismo. Yo creo que la seguridad nacional está, en este caso, por encima y no creo que pondría en peligro la privacidad de las personas. Muchas gracias, señor presidente. Alejandro Quintero, Delegación de Galicia. Gracias, delegado. Por parte de la Asamblea. Navarra. Gracias, señor presidente. Tras leer esta cláusula, entiendo que lo que pretende la Comisión es darle una mayor importancia y reforzar el papel de ciertas organizaciones como, por ejemplo, Europol. Pero me gustaría saber qué pretenden hacer para conseguirlo, si, por ejemplo, pretenden asignarle ciertas competencias y, si fuera así, si estas serían reducidas de otras, si estas serían quitadas a otras organizaciones o si por el contrario pretenden que el Estado colabore más con ellas para facilitar así su trabajo. Muchas gracias. Martina Lois, Delegación de Navarra. Gracias, delegada. Por parte de la Comisión. Cataluña. Gracias, señor presidente. Respecto a la pregunta de la delegada, básicamente la Europol se encargaría directamente de controlar en caso de que se sospeche una persona que está cometiendo algún delito. Se encargaría directamente de investigar sobre, digamos, ir a esa compañía, como puede ser Facebook, por ejemplo, e investigar sobre esa persona si se sospecha que está haciendo algo ilegal. Gracias, señor presidente. Luis Alcaina, Delegación de Cataluña.
y Comisión de Seguridad y Defensa. Gracias, delegado. ¿Alguien de la comisión que quiera reforzar este argumento? País Vasco. Muchas gracias, señor presidente. La comisión cree que por delante de todo está la seguridad de todos, con lo cual creemos que sería conveniente llegar a acuerdos entre la Europol y empresas privadas, como podría ser WhatsApp, para prevenir ataques terroristas como sucedió en Barcelona, que fueron llevados a cabo a través de esta misma aplicación. Muchas gracias, señor presidente. Jonander Merodio, delegación del País Vasco. Gracias, delegado. ¿Más puntos por parte de la Asamblea respecto a este tema? Asturias. Muchas gracias, señor presidente, por la palabra. En cuanto al punto 6, me gustaría hacer referencia a lo que ha dicho antes la delegada, de que aquellos inmigrantes que son legales ya tienen un documento nacional de identidad si es que son inmigrantes legales. Y además me gustaría remarcar que la Unión Europea no se deja entrar ilegalmente a ningún tipo de inmigrante. Por tanto, creo que hay una incoherencia. Muchas gracias. Isabel Navarro, delegada de Asturias. Un momento, delegada. Seguimos en el punto 4, entonces guarde la pregunta para después, cuando saquemos nuevo tema. Perdón por el malentendido. Así que última aportación por parte de la Asamblea respecto al punto 4. Cataluña. Muchas gracias, señor presidente. Teniendo en cuenta la presentación de una resolución de las Naciones Unidas, la cual favorece el derecho a privacidad de los datos de todas las personas en la era digital, datada del 19 de diciembre del 2013, en la cual todos los países miembros de la Unión Europea votaron a favor de que esta privacidad fuera un derecho fundamental, ¿no creen que esta resolución que ustedes están proponiendo, aparte de una misma contradicción, es una hipocresía grandísima por la misma Unión Europea? Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Martí Serra, delegación de Cataluña. Gracias, delegado. Respondiendo a esta pregunta por parte de la comisión. Alicia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me vuelvo a reiterar que en estos casos la seguridad está ante todo y que la Unión Europea tiene que basarse en la unión de todos sus miembros. Y yo creo que el compartir la información entre todos estos países y distintas instituciones en vez de ir separadas será mucho más eficiente. Es a lo que nos referimos en esta cláusula. Muchas gracias, señor presidente. Alejandro Pinto, de la Delegación de Galicia. Gracias, delegado. Ahora sí que cambiamos a un nuevo tema de debate por parte de la Asamblea. Aragón. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría tratar las cláusulas que conciernen, las cláusulas número 6 y número 7, que conciernen a los inmigrantes que están en esta situación de legalidad y ilegalidad. Y me gustaría preguntar a la Comisión que si el objetivo, como han explicado y como da a entender tener una tarjeta de identificación, es saber dónde se encuentran estas personas o saber quiénes son. Me gustaría preguntarles qué harían, porque si ustedes van a localizar a estas personas en los distintos países, se pone en peligro la libre circulación y la privacidad de dónde está cada persona. Mientras que si no los localizan, ¿de qué sirve esta tarjeta de identificación? Muchas gracias, señor presidente. Silvia Ramos, delegación de Aragón. Gracias, delegado. Por parte de la comisión. Navarro. Muchas gracias, señor presidente. Desde nuestra comisión se establece esta tarjeta de estilo comunitario de ciudadanía europea para aquellos que, después de haber solicitado el asilo político, habiendo sido inmigrantes ilegales, como se había expuesto, habiendo pasado ya a inmigrantes legales, pueden recibir, sin haber tenido un documento o preservado un documento nacional, un documento que les permita vivir dentro de los límites de la Unión Europea. Hablando sobre los peligros de la localización de estas personas, lo que podemos decir es que estas personas van a estar acompañadas mientras que se encuentran integradas o en proceso de integración dentro de los territorios de la Unión Europea. También se habló dentro de esta comisión que esta tarjeta tendría una expiración hasta el momento en que el conflicto de su país de origen termine.
Sin embargo, si el conflicto dura un número de años demasiado elevado, se podría optar incluso la nacionalidad del propio país en el que se encuentra viviendo. Muchísimas gracias, Abelino Casal, de la Delegación de Navarra. Gracias, delegado. Sobre este mismo punto, por parte de la Asamblea. Asturias. Muchas gracias, señor presidente, por la palabra. Ahora, me gustaría que me respondiesen ahora, discúlpenme por el malentendido antes, a la incoherencia que existe en la cláusula 6. Los inmigrantes son legales, no necesitan un documento de identidad porque ya son legales, y la Unión Europea no deja entrar a inmigrantes ilegales. Entonces, ¿podrían explicármelo? Muchas gracias, señor presidente, por la palabra. Isabel Navarra, Delegación de Asturias. Gracias, delegado. Por parte de la Comisión. Andalucía. Muchas gracias, señor presidente. Como ya ha dicho mi compañero de la Delegación de Navarra, hay, por ejemplo, refugiados de guerra que residen en la Unión Europea legalmente, puesto que se le ha dotado de un permiso de asilo. Pero habiendo huido de un país en guerra, pueden no tener necesariamente un documento de identidad. Para ello, se le otorgaría una documentación temporal con el fin de tener un control igualitario al resto de la población. Muchas gracias, señor presidente. José Juan Gómez, Delegación de Andalucía. Gracias, delegado. Por parte de la Asamblea. Valencia. Gracias, señor presidente. Siguiendo la línea de la cláusula 6, ustedes hablan de solucionar el terrorismo aumentando el control en las fronteras exteriores. Por lo tanto, ¿están ustedes culpando a aquellos inmigrantes que vienen del terrorismo? Me gustaría recordarles que dentro de la Unión Europea es cierto que existe la libre circulación, pero hay gente que es europea y que se radicaliza y lleva a cabo estos actos terroristas. Por lo tanto, no estamos fomentando la discriminación hacia aquellos que vienen de fuera, es más, fomentan que en países del este, que ya se está llevando a cabo, están cerrando fronteras por el hecho que se está acusando a estos inmigrantes de terroristas. Están fomentando ustedes, yo creo, el hecho de que aún se cierren más fronteras a estos. ¿No es así? Gracias, señor presidente. Mireia González, Delegación de Valencia. Gracias, delegada. Por parte de la Comisión, Canarias. Muchas gracias, señor presidente. En la cláusula 6 lo que intentamos tratar es controlar las fronteras porque ya han habido casos de ataques terroristas los cuales han sido perpetrados por personas que proceden de fuera del espacio Schengen. Pero ¿qué pasaría con las personas que se radicalizan dentro de este espacio? Es decir, terroristas que han vivido aquí y se han radicalizado en el interior. Pues ahí entramos en la cláusula 7, que como dice, expresa su deseo de aumentar la colaboración tanto interestatalmente como entre empresas privadas. Es decir, entre empresas privadas quiere decir que los cuerpos de seguridad tengan mejores relaciones con las empresas privadas. E interestatalmente hay policías autónomas y policías a nivel nacional, que tengan más comunicación entre ellas. Pero el 7 trata la radicalización dentro y el 6 trata la radicalización que viene de fuera. Carlos García, Delegación de Canarias. Muchas gracias. Gracias, delegado. Por parte de la Asamblea, Extremadura. Muchas gracias, señor presidente. Respecto al aumento en el control de fronteras exteriores, querría preguntar a la Comisión cuál sería su postura hacia el tratado entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados, conocido popularmente como el Pacto de la Vergüenza. Muchas gracias, señor presidente. Nicolás Martínez, Delegación de Extremadura. Gracias, delegado. Por parte de la Comisión, para cerrar este tema, Madrid. Gracias, presidente. Me gustaría recordarle al delegado que nuestra comisión es la de Seguridad y Defensa y no es la de Política Migratoria de la Unión Europea, así que no abarcamos ese tema. Gracias, señor presidente. Paula San Martín, Delegación de Madrid. Gracias, delegada. Nuevos temas de debate. Procederemos a hacer el último. Ceuta y Melilla.
Gracias, señor presidente. Respecto al punto 11, cuando se refieren a presiones, ustedes están procurando que las relaciones con Estados Unidos prosperen. ¿No es esto contradictorio, aplicar presiones, y podría perjudicar a esta relación? Gracias, señor presidente. Alex González, delegación de Ceuta y Melilla. Gracias, delegado. Por parte de la comisión, sobre este punto. Asturias. Muchas gracias, señor presidente. Todo lo contrario, desde la comisión pensamos que estas presiones de la Unión Europea deben ser necesarias, porque si no, no vamos a conseguir que Estados Unidos vuelva a volcarse en algo tan importante como es la lucha contra el cambio climático y vuelva a involucrarse en el Tratado de París. Muchas gracias. Álvaro Sánchez, delegación de Asturias. Gracias, delegado. Por parte de la Asamblea, sobre este mismo punto. Murcia. Muchas gracias, señor presidente. De acuerdo a estas presiones mencionadas anteriormente, quisiera hacer hincapié en qué tipo de presiones se realizarían por parte de la Unión Europea a aquellos países que reincidiesen y no realizasen de acuerdo el Acuerdo de París establecido. Muchas gracias. Alejandro Fernández, delegación de Murcia. Gracias, delegado. Por parte de la comisión. País Vasco. Muchas gracias, señor presidente. Pues dentro de estas presiones estaría concienciar a Estados Unidos cuáles son las posibles consecuencias de no entrar dentro del Tratado de París. Este tratado, si no se lleva a cabo, tendría muy malas consecuencias dentro del Estado americano, ya que una gran parte de su terreno se vería afectado. Muchas gracias, señor presidente. Yonander Merodio, delegación del País Vasco. Gracias, delegado. Más puntos por parte de la Asamblea. País Vasco. Gracias, señor presidente. Me gustaría hablar sobre el punto primero. Me gustaría preguntar, porque no logro entender bien, por qué moderaría la Unión Europea el conflicto diplomático entre Estados Unidos e Irán y no tomaría cartas en otros conflictos como el de Corea y Estados Unidos, por ejemplo. Gracias, señor presidente. Nerea Ibarra, delegación del País Vasco. Gracias, delegada. Por parte de la comisión. Cantabria. Muchas gracias, señor presidente. Lo que quizá no sabéis es que el pacto entre Estados Unidos e Irán es un pacto que no solo engloba esos dos países, sino que hay 3 países europeos que también tienen armas nucleares, como son Reino Unido, Alemania y Francia, lo cual, aunque excluyamos a Reino Unido por el posible Brexit, hace que la Unión Europea aún tenga un 40% de la participación en este acuerdo, lo cual hace que su opinión sea muy importante. Como estamos hablando, esto es un negocio a 2 partes entre Estados Unidos e Irán, con lo cual a la Unión Europea no le vendría bien meterse a luchar en un frente abierto. En cambio, como moderador, le ayudaría a ayudar a ambas posturas. ¿Me dejas verla esta? Y la solución posible que hemos hecho ha sido la de la creación de las embajadas, puesto que ahora mismo la relación entre Estados Unidos e Irán está rota totalmente, y con la creación de estas embajadas sería un intento de acercamiento por parte de la Unión Europea hacia ambas posturas. Muchas gracias, señor presidente. Ángel Pelayo, de la delegación de Cantabria. Gracias, delegado. Damos por finalizado el debate abierto y procedemos a la lectura de un discurso en contra. Navarra. Gracias, señor presidente. Actualmente vivimos en un mundo en el que el ser humano tiene un gran deseo por el alcance de unos acuerdos que sean tratados lo más rápido posible y con el mayor beneficio para todos ellos. ¿Realmente creen ustedes que con esta serie de cláusulas que han sido propuestas se resolverían de algún modo la inestabilidad de relaciones, tanto diplomáticas como comerciales, entre la Unión Europea y los Estados Unidos? Porque, desde luego, desde mi punto de vista, la respuesta es un rotundo no. Y me gustaría poder aclararles el porqué de esta postura. A lo largo de este debate se ha discutido sobre diferentes temas, que en ocasiones han estado basados en la proclamación de unas cláusulas, tanto egoístas como pasotistas, a la vez que en el uso de argumentos vagos, pudiendo dar lugar a controversia y malentendimiento. En primer lugar, la Comisión ha propuesto en la cláusula número 2
la creación de una comisión en el Parlamento Europeo formada por expertos en diferentes campos. A través del establecimiento de esta cláusula se estaría llevando a cabo la evasión de una responsabilidad propia. Es decir, el Parlamento Europeo estaría relegando sus funciones a expertos que, en un principio, habrían sido totalmente ajenos a estas responsabilidades. Además, otro punto que, aunque haya sido aclarado en la Asamblea, considero que no ha sido correctamente tratado en las cláusulas, que hace referencia tanto al punto 8 como al 9 y al 10, en relación a todo lo referente a las relaciones existentes en Ucrania. Considero como grave error la falta de propuesta en el caso de que Rusia no estuviera de acuerdo con este pacto, es decir, una desconsideración de los intereses de ese país. ¿No creen ustedes que al tratarse de temas tan relevantes y de interés común, deberían mostrar una visión de todos los países involucrados? Por otro lugar, y siendo profundamente consciente de que este tema ha sido aclarado y tratado por los delegados de esta comisión, me parece realmente controversial y falta de claridad el hecho de que en la cláusula 6 se hable de la entrega de un documento de identidad a los inmigrantes legales que carezcan de una documentación o nacionalidad, cuando precisamente la inmigración legal es definida como aquella en la que el ciudadano consta de esta documentación. Por último, a lo largo de toda la resolución podría llevarse a malinterpretar la forma de proposición de algunas cláusulas, en las que se llegaría a pensar que la Unión Europea tendría poder sobre los Estados Unidos. Ustedes, señores delegados de la Comisión 2, han presentado una serie de medidas a tener en cuenta, que en su mayoría me han parecido poco claras a la hora de la exposición de estas, a la vez que en algunas ocasiones controversiales, que ya han sido citadas. Muchas gracias, señor presidente. Silvia Prieto, Delegación de Navarra. Gracias, delegada. Procedemos entonces con el discurso final por parte de la comisión. El encargado de realizarlo, Navarra. Gracias, señor presidente. Considero que la OTAN en sí misma es un criminal de guerra. Harold Pinter. Rusia forma parte de la cultura europea. Por lo tanto, es muy complicado de imaginar que yo considere a la OTAN como un enemigo. Vladimir Putin. Estoy completamente a favor de la OTAN. Donald Trump. Nos enfrentamos, como Unión Europea, a una pérdida de confianza. Martin Schulz. Cuando establecimos esta comisión número 2, sabíamos perfectamente la gravedad de los problemas a los que nos estábamos enfrentando. Esta comisión ha tenido que lidiar con problemas que involucraban la seguridad de familias, crisis de refugiados, medio ambiente e incluso guerras armamentísticas y comerciales. Sin embargo, todo esto no ha sido suficiente para chantar a esta comisión. No ha sido suficiente para chantarnos. Hemos estado y estamos preparados para la respuesta a toda pregunta. Y hoy, desde aquí, la guerra de Ucrania, la guerra comercial, el TTIP e incluso el Acuerdo de París han encontrado las respuestas más sólidas posibles, así como sus defensas más fuertes. Durante el debate abierto de la Asamblea, ustedes han planteado, en primer lugar, la posibilidad de que Rusia se aprovechase de los procesos de desmilitarización ucranianos, a lo que nosotros hemos respondido a través de los acuerdos de paz y las renegociaciones llevadas a cabo a partir de la Unión Europea. Posteriormente se refirieron a tropas en Sebastopol, lo cual fue respondido por el traslado de esas tropas a diferentes puertos que se ha demostrado que sí que existen. En tercer punto, ¿y si Rusia no acepta estos acuerdos? La Unión Europea ya ha impuesto estas presiones. La Unión Europea va a continuar con ellas. El cuarto punto, si no cumplen el 2%, como ya se expuso en el año 2014, se ha desarrollado la Cumbre de Gales. Todos los países miembros de la OTAN se han comprometido al aporte del 2% de su Producto Interior Bruto a defensa. Del no cumplimiento, debemos recordar aquí la subcláusula 3, en la que hablamos del aplazamiento, así como de las sanciones de incumplimiento, de suspensión y expulsión. Cuando hablaron ustedes del 2%, primero recordamos, Grecia ya aporta más del 2%, uno de los países más endeudados de la Unión Europea. Y posteriormente, expusimos desde nuestra comisión que la Unión Europea no puede dirigirse sola en el mundo. En el sexto punto, la Unión Europea establece en la subcláusula 3, volvemos a reiterar, muchos países ya han reafirmado su deseo de llegar a ese 2% y muchos ya lo están cumpliendo.
Términos de privacidad, en los cuales hemos respondido a través de colaboración para acabar con el terrorismo. Las competencias, a lo cual se ha respondido con una mayor seguridad de todos, que es lo verdaderamente importante. Una mayor seguridad pública, una mayor seguridad colectiva. Se ha hablado también de la hipocresía, siguiendo esta línea de debate. Sin embargo, la respuesta es la misma. No podemos tratar de hipocresía cuando lo que hacemos es aumentar la seguridad de todos. Continuando, se hablan de la discriminación por fronteras. Sin embargo, ya se ha expuesto el control, es decir, es necesario un control. No podemos permitir, como ocurrió en los atentados de París, que también se han expuesto, que un terrorista se pasee a sus anchas por toda la Unión Europea. Posteriormente, el incumplimiento del Tratado de París. Ya se ha hablado de la concienciación e incluso en las cláusulas, en la primera lectura de cláusulas, que al parecer pasó bastante desapercibida, sobre que las sanciones irían impuestas por el Tribunal Internacional de la Haya. Y por último, que también es importante destacar, se ha hablado mucho sobre la imposibilidad de la Unión Europea de hacer cumplir a Estados Unidos estos tratados. Bien, nuestra comisión nunca ha afirmado que esté bajo potestad de obligar, pero sí de expresar deseo, solicitar y afirmar fehacientemente, puesto que en muchos de estos tratados la Unión Europea funciona como un único bloque. Teniendo todo esto en cuenta, tanto posturas de demás delegados como la expuesta en el discurso en contra, que se habló del número 2, ya se habló de que los expertos deben ser jurídico-europeos, puesto que estamos tratando desde la posición de la Unión Europea. Artículos 8, 9 y 10. Se trata como si fuese un grave error, pero ya estamos tratando a la ONU como intermediaria. Teniendo todo esto, llegamos a la conclusión de que todas las propuestas y respuestas nos han servido para reforzar la postura mostrada desde esta comisión. Haciendo un breve resumen, problemas medioambientales, sólidas respuestas. Por favor, vaya concluyendo, delegado. Sí, señor presidente. Los problemas diplomáticos, soluciones bilaterales. Para terminar, me gustaría recordar, pero modificada, nuestra metáfora inicial. Hoy es día 5 de marzo del año 2018 y hoy la Comisión 2 ha puesto fin a todos los problemas que hemos tratado. Muchísimas gracias. Por favor, no hay aplausos después de un discurso final. Se va a proceder a la votación. Vamos a hacer como en la anterior comisión. Tienen 1 minuto para pensarlo. Que no cierran con el pulgar. Por favor, delegados, silencio, vamos a proceder a la votación. Por favor. Andalucía. 2 a favor, 1 en contra, 0 abstención. Aragón. 2 a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. Asturias. 3 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Baleares. 1 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Canarias. 3 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Cantabria. 1 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Castilla-La Mancha. 1 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Castilla y León. 1 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Cataluña. 0 a favor, 2 en contra y 1 abstención. Extremadura. 0 a favor, 2 en contra, 1 abstención. Cataluña, ¿podría repetirlo? 0 a favor, 2 en contra y 1 abstención. Galicia. 1 a favor, 1 en contra, 1 abstención. La Rioja. 3 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Extremadura, ¿podría repetir su voto? 0 a favor, 2 en contra, 1 abstención. Creo que estaba demasiado rápido.
Madrid, 0 a favor, 2 en contra y 1 abstención. Murcia, 1 a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Navarra, 2 a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. País Vasco, 0 a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Valencia, 1 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Ceuta y Melilla, 1 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. por parte de la Comisión, 18 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Presidencia, La Presidencia ha aprobado esta resolución. bien, con 42 votos a favor, 19 en contra, 11 abstenciones y la aprobación de la Presidencia, esta comisión y esta resolución quedan aprobadas.